La palabra para pecado es la palabra amartía. Bueno, ahí dice hamartía, pero es hamartía, ¿sí? Que básicamente es pecado o es pecar y viene de una raíz, ¿sí? Hamartano. Esta raíz significa errar en el blanco, ¿sí? De hecho, vamos también aquí al pizarrón. Vamos aquí al pizarrón. El concepto o la palabra pecado, ¿sí? Y esto es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Pecado, ¿sí? En griego es amartía. O hamartía, y en hebreo es hatá. Ambos términos, tanto en griego como en hebreo, significan errar. Significan fallar o desviarse, ¿sí? Y bueno, cuando tenemos esta palabra o esta definición que es errar o es fallar, quiere decir que se nos está comparando con algo, que hay un estándar. Y cada vez que no cumplamos con ese estándar estamos errando o fallando, es como desviarnos. Para saber que nos estamos desviando es porque existe un destino, existe un objetivo, existe un destino donde tenemos que llegar. Cuando conocemos ese destino y cuando conocemos justamente lo que es el estándar y nos desviamos, fallamos o erramos, eso es la definición de pecado. Por supuesto que vamos a descubrir hacia dónde nos dirige el Eterno para saber qué tanto estamos fallando de esa dirección, incluso de ese propósito, ¿sí? Entonces, eso es pecado. Transgredir la Torá es fallar en un propósito o es fallar en tu objetivo, es desviarte del camino que estaba trazado para ti. Este objetivo, este propósito es el que Adonai tiene para cada uno de nosotros. Así que debemos ahora saber cuál es el propósito, cuál es el objetivo según la Torá. ¿Cuál es el propósito para cada uno de nosotros conforme a la Torá? ¿Cuál es el propósito o cuál es ese objetivo, ese destino hacia donde nos quiere llevar el Eterno que tiene para cada uno de nosotros? Eso lo vamos a encontrar, por supuesto, en la Torá. La respuesta la encontramos en la creación del ser humano, en Génesis 1:26. Acompáñame, por favor, a Génesis 1:26. Dice aquí: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amados hermanos, en estas palabras tenemos el propósito para cada uno de nosotros, el propósito para toda la humanidad. Repito, porque no tenía la Biblia en el video. Dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que pecado es transgredir o romper con la Torá, rechazar la Torá, pero necesitamos saber también si pecado es fallar o errar en el blanco. Eso es porque se nos compara con algo, con un estándar. Y es aquí donde vemos el estándar que Adonai tiene para nosotros. A este estándar vamos a llamarle propósito. Entonces te pregunto, ¿cuál crees tú, amado hermano, que es el propósito para nosotros según estas palabras que tenemos aquí? Aquí está relatando la creación del ser humano, ¿sí? Y nos dice cuál fue el motivo de la creación del ser humano, ¿sí? Bien, bueno, aquí hay una palabra importante, vamos aquí al hebreo.
En estas palabras que estoy señalando aquí en nuestra Biblia virtual, en estas palabras podemos encontrar el propósito de cada ser humano y lo encontramos en esta frase. Lo encontramos en la frase que estoy remarcando en hebreo, que es Betzalmenu Kidmutenu. Betzalmenu Kidmutenu. ¿Dónde está eso aquí? Es lo que estoy señalando en español. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Evidentemente en el español se pierde un poco de información al respecto, pero cuando lo vemos en el hebreo descubrimos cuál es nuestro propósito. Bajo el pensamiento griego, cuando vemos la Biblia con unos lentes griegos, se puede interpretar que estas palabras se refieren al aspecto físico, ¿sí? Como si estas palabras tuvieran la intención de decirnos cómo se ve Elohim. Lo cual es imposible porque tenemos un Elohim infinito, eterno, no sujeto a lo material, no sujeto al tiempo. No hay manera de concebir al eterno. Pero bajo el pensamiento hebreo, estas palabras se comprenden de una manera diferente. Si nos ponemos los lentes hebreos, vamos a poder comprender que este término va más allá del aspecto físico. En realidad se refiere a una cuestión de propósito o una cuestión de función. ¿Sí? En hebreo vamos a ver cómo se escribe. Aquí lo tenemos en la pantalla. También voy a compartirlo en el pizarrón para poder desglosar y aquí ir apuntando información. Tenemos entonces Betzalmenu Kidmutenu. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Sí, lo voy a compartir aquí también. Sí, ok. Bueno, entonces tenemos Betzal, menú, ahí está. Y voy a poner con otro color, más clarito, Kidmutenu. Kidmutenu. Muy bien. La primera frase o la primera palabra, que es Betzal menú, se tradujo como imagen. A nuestra imagen. O sea, la palabra aquí es a nuestra imagen o en nuestra imagen. De hecho, la raíz de la palabra sería solamente la que voy a marcar aquí, es Selem. ¿De acuerdo? La bet, que es esta primera palabra, bueno, quiere decir en o con, en o a, perdón, y esta última terminación que es nu, es nuestra, ¿sí? Entonces la palabra raíz que nos interesa es Selem, y Selem significa imagen, o es como se ha traducido, ¿sí? Cuando dicen a imagen, a nuestra imagen, es la palabra Selem, pero también significa representación, y también significa reflejo. ¿Sí? Entonces, Selem es imagen, representación y reflejo. Y este es parte de nuestro propósito como seres humanos. Es decir, ser imagen, ¿sí? Es decir, ser un reflejo, ser una representación de Elohim en el mundo. ¿De acuerdo? Eso es como se debe comprender. Entonces, el propósito es reflejar a Elohim en el mundo, no según nuestros propios estándares, no según nuestras propias reglas. Por eso la siguiente palabra nos dice cómo debe ser esa representación, cómo debemos ser un reflejo de Adonai en nuestro mundo, y para eso vamos a Kidmutenu. Y la palabra raíz de Kidmutenu es esta que estoy remarcando, ¿de acuerdo? Porque la primera, que es Kidmutenu, la Hav representa con, ¿sí? Con. Y como ya hemos visto, la última, que es un sufijo, nu, significa nuestro. Entonces lo que nos interesa es la palabra demut, ¿sí? Aquí lo voy a poner, es la palabra demut. Esa es la palabra raíz. Aquí también la anterior no puse la palabra raíz. La palabra raíz, lo voy a poner con otro color, es Selem. A ver, es así, Selem.
Tselem. Y la palabra Tselem es imagen, representación o reflejo. Y la palabra Demut, que es el segundo término que aparece aquí, ¿sí? Ahí está. También tiene un significado interesante. Y el significado es modelo, forma. También significa parecido. Y por eso se traduce como semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, mientras la palabra Tselem, que es el primer término, es una representación, reflejo o imagen, es decir, nosotros como seres humanos, nuestro propósito es ser representación, reflejo del Creador en el mundo, y la segunda palabra nos dice según el modelo, según la forma, según la semejanza de Adonai, es decir, reflejamos a Elohim en el mundo por medio de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, nuestros deseos, conforme al modelo de Adonai, conforme al modelo del Padre Celestial, ¿sí? Y eso lo vemos, por ejemplo, en un versículo que escribió Pablo en Efesios 5:1. ¿Qué nos dice ahí? Sed imitadores de Elohim como hijos amados. Por eso Shaul en Efesios 5:1 nos dice, sean imitadores de Elohim como hijos amados. ¿Y qué significa ser un imitador de Elohim? Significa ser un reflejo, ser una representación de Elohim en nuestro mundo conforme a su modelo, conforme a su semejanza. ¿Qué sucedió? La historia o la Biblia nos presenta la historia de cómo el ser humano perdió ese propósito, ¿sí? El ser humano ha sido incapaz de poder cumplir con su propósito de reflejar al Eterno en el mundo conforme a su imagen, conforme a la obediencia de su palabra. Por ejemplo, esto lo vemos en Génesis, una de las primeras instrucciones, o si no es que la primera instrucción que Adonai dejó a Adán y Eva, creo que está en Génesis 2:16. Sí. La primera Torá que el Eterno estableció para Adonai, para los primeros seres humanos, es la siguiente. Génesis 2:16, y mandó Adonai Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí vemos, por ejemplo, que la palabra mandó es la palabra tzavá, de donde se toma la palabra mitzvah, ¿sí? Que es mandamiento. Entonces este es el origen de todos los mandamientos. ¿Y qué es tzavá? Es dar orden y construir. Entonces los mandamientos de Adonai son para construir y para dar orden a nuestra vida. Entonces, ¿qué dice aquí? De todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, Génesis 2:17. ¿Sí? Aquí está. Me acaba de avisar mi esposa. Gracias, mi amor. De que no tenía la Biblia aquí virtual. Les comentaba que aquí en Génesis 2:16 se nos da, o más bien nos expresa la primera Torá o el primer mandamiento que Adonai delegó a los primeros seres humanos. Les comentaba que esta frase o este verbo que es mandó y mandó Adonai Elohim al hombre es la palabra tzavá. La palabra tzavá significa construir y ordenar, y es la que es la raíz de otra palabra que conocemos que es mitzvah. Mitzvah es mandamiento en hebreo. En otras palabras, los mandamientos son para construir y para dar orden a nuestra vida. Es lo que explicaba con este texto. Entonces dice, mandó Adonai Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? Pues desobedecieron, confiaron en la serpiente, pecaron, desobedecieron, hubieron varios mandamientos que en algún momento varias cosas que fueron rotas, que en algún momento vamos a explicar. Por ejemplo, Eva añadió al mandamiento de Adonai. Cuando Adonai dijo solamente no comerás del árbol, Eva añadió no tocarás el árbol. Entonces un mandamiento añadido también hace que debilitemos el mandamiento original. Por eso es importante no poder discernir los mandamientos añadidos a la Torá de Adonai, porque cuando hay mandamientos añadidos debilitan
el correcto entendimiento de lo que es el mandamiento original, ¿de acuerdo? Y bueno, evidentemente el desobedecer fue el principal pecado en este caso, ¿sí? El pecado causó que perdiéramos la semejanza con el Creador. ¿Recuerdas que somos hechos imagen y semejanza? Bueno, de estas dos, imagen y semejanza, perdimos la semejanza, perdimos el modelo, perdimos la forma, perdimos el parecido con Adonai, ¿sí? Y eso lo podemos evidenciar en otro versículo que nos demuestra que se perdió la semejanza, el modelo del Creador, la semejanza que el ser humano tenía con el Creador. Vamos a Génesis, aquí también en el libro de Génesis, pero vamos por favor al capítulo, creo que no estoy bien ahí. A ver, vamos a ver, Génesis. Sí, Génesis 9:6. Génesis 9:6 nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. ¿Se dan cuenta de una diferencia aquí con el versículo de la creación? Dice que el hombre es conforme a imagen de Elohim, pero ¿qué otro elemento hace falta? Solo dice imagen, ¿sí? Aquí ya no dice la semejanza, y porque el hombre es imagen y semejanza de Adonai, no dice así, dice porque a imagen de Elohim es hecho el hombre, ¿sí? Es decir, si imagen es la representación, el reflejo de Elohim en el mundo, como seres humanos, ¿qué fue perdido? La forma, fue perdido el modelo, fue perdido el parecido, y lo que se tradujo como semejanza, fue perdido demut. Eso es lo que el ser humano perdió a causa del pecado, y por eso fue necesario que la palabra de Adonai se manifestara en carne para enseñarnos la semejanza de Adonai, es decir, la correcta interpretación de su voluntad, la correcta interpretación de la Torá. La forma de recuperar nuestra semejanza ahora es a través de Yeshua el Mesías, ya que entender al Mesías Yeshua y entender lo que él enseña respecto a la Torá, eso nos va a permitir o nos va a ayudar a definir lo que es bueno y lo que es malo, es decir, volver a reencontrarnos con la semejanza de Adonai para nosotros. ¿Cómo recuperar nuestra semejanza de Adonai si somos incapaces por nuestra naturaleza caída? Bueno, la respuesta está en Yeshua. Yeshua es nuestro modelo a seguir, es la semejanza que debemos perseguir. Él es el modelo para seguir. Él nos mostró cómo debe ser el propósito del ser humano, cómo el ser humano puede cumplir ese propósito de ser imagen y semejanza de Adonai. Vamos aquí a otro versículo en Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Adonai, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Adonai. Y aquí la palabra imagen e icón en realidad debió traducirse como semejanza. En otras palabras, el Ruach HaKodesh está trabajando en nosotros para que podamos crecer de gloria en gloria hasta ser transformados en la misma semejanza del Mesías Yeshua, que es el verbo de Adonai, que es la palabra de Adonai. Entonces, el Ruach HaKodesh está trabajando en nosotros para moldearnos a la imagen del Mesías. Estamos creciendo en santidad, estamos creciendo en forma, estamos creciendo espiritualmente para parecernos cada día más a Yeshua. Debemos permitir que el Ruach HaKodesh trabaje en nosotros hasta el día en que seremos semejantes a Él de una manera completa. Y ese es el propósito para el ser humano. Una persona puede ejercer su vida, su profesión, por ejemplo, el que sea una persona que puede ser médico, maestro, artesano, puede ser puede desempeñar cualquier rol en este mundo y a su vez ser imagen y semejanza del Creador, porque ese es su propósito. Una persona puede desempeñar su rol de padre, de madre, de esposo,
y a la vez ser imagen y semejanza de Adonai. De hecho, tu vocación, tus actividades, tu profesión, tu rol en la sociedad, tu vida en general, adquiere mayor significado cuando eres consciente de que como hijo de Elohim debes ser un reflejo del Creador, conforme a su semejanza, a su modelo. Y este modelo lo encontramos en su Torah, ¿sí? Esto la Torah le llama dirigir y ejercer dominio en tu vida. Amado hermano, ¿quieres dirigir y ejercer dominio en tu vida? Bueno, eso es lo que significa ejercer, dirigir, ejercer dominio en tu vida. Eso lo vemos en el versículo de la creación del ser humano. Ya vimos que Génesis 1:26 nos dice el propósito del ser humano, ese es el estándar que debemos seguir. Ser imagen y ser semejanza de Adonai en nuestro mundo. Dice el versículo 27, Génesis 1:27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar. Sojuzgar y señorear, esa es la palabra que se traduce como, en español, sojuzgar y señorear. Ese es el propósito también del ser humano, pero en hebreo está en el versículo 28, lo tenemos aquí. Aquí está, lo estoy remarcando también en verde y se lee Behivshua Urdu. Behivshua Urdu. ¿Sí? Que otra manera de traducirlo se ha traducido como sojuzgar y señorear, pero ¿qué es eso? ¿Sí? De pronto son conceptos no muy claros, pero también se puede traducir como dirigir y ejercer dominio. Dirigir y ejercer dominio, ¿sí? Y no es dirigir y ejercer dominio conforme a nuestra concepción y nuestros estándares. Porque el hombre es, por naturaleza, egoísta, es competitivo, es ambicioso, es violento. Se trata de ejercer dominio conforme al Padre Celestial, conforme a los estándares de Adonai que son mayores que los nuestros. Esa es la manera correcta de ejercer dominio conforme al Creador. Y se trata, por ejemplo, de establecer el bien en nuestro rango de influencia, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos, hacer buenas obras, cuidar de la creación, amar al Creador, amar al prójimo. Eso es ejercer dominio en nuestra vida. Nuestro mundo sería mejor cuando apliquemos este principio espiritual que nos propone la Torah. ¿Y qué pasa entonces? En Yeshua recuperamos nuestra semejanza. Veamos Efesios 4:12, por ejemplo. En el Brit Hadashah, Efesios 4:12. Dice, dice desde el versículo 11, vamos a leerlo desde el 11, y él mismo, refiriéndose al Ruach del Mesías, al Espíritu del Mesías, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías Yeshua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Entonces, aquí la palabra perfecto, ¿sí? Al varón perfecto, dice, ese es el estándar que Adonai pone ante nosotros, ese es el destino, ese es el propósito al que queremos llegar. Y como hemos comentado antes acerca de la palabra pecado, recordarás que pecado significa errar en el blanco, errar en el propósito. En otras palabras, cada vez que nos alejamos más de ese propósito de llegar a ser el varón perfecto, a semejanza del verbo, a semejanza de la palabra de Yeshua, ¿sí? A semejanza de Yeshua, cada vez que nos alejemos estamos errando en el blanco, estamos en pecado. Por eso su estándar está en la Torah. Aquí la palabra perfecto, porque a veces nos comentan, pero nadie es perfecto. La palabra perfecto es la palabra teleios, y la palabra teleios en realidad es completo. Así debe entenderse.
En otras palabras, nos dice que el Ruach del Mesías, el espíritu del Mesías, a unos les da el rol de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros, para perfeccionarnos, para perfeccionar a todos aquellos que son apartados, que son kadoshim para el servicio de Adonai, hasta llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, es decir, a un varón perfecto, pero no dice así. En la traducción debería ser a un varón completo, y esto aplica tanto para hombre como para mujer. Es decir, debemos llegar a estar completos, ¿sí? Ya hemos dicho que antes perdimos la semejanza, ¿sí? Pero ahora, si recuperamos esa semejanza de Adonai, estaríamos completos. Entonces, estaremos completos cuando cumplamos nuestro propósito de ser imagen y semejanza de Adonai conforme a su palabra. Yeshua es la imagen y la semejanza del Creador, por lo tanto, la semejanza que debemos recuperar es la justicia y la santidad que vemos en el Mesías Yeshua. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice aquí, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de la creación. Y la palabra es eikon, es decir, la semejanza. Cuando dice Él es la imagen, debería decir Él es la semejanza de Elohim. Él es conforme a Elohim, el primogénito de toda la creación. Yeshua es la imagen de Elohim, Él es la semejanza de Elohim que nos puede mostrar cómo ejercer dominio y dirigir como hijos del Eterno, a través, por supuesto, del amor al Creador, a través del amor al prójimo.